Bien, a partir del 2021, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, usará el cálculo multidimensional para, conocer bien el panorama de la pobreza a nivel nacional. Los detalles nos lo va a contar Guadalupe Gamboa en el siguiente informe. Más de 6.4 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza, según el último informe del Instituto de Estadística e Informática INEI. Sin embargo, este estudio solo tiene en cuenta la pobreza monetaria, es decir, considera pobres a los hogares que gastan menos de 344 soles en sus necesidades básicas. Para el próximo año, el informe oficial deberá tener un enfoque multidimensional que mide el conjunto de carencias de la población y no solo sus ingresos y gastos. Bajo este enfoque, el Instituto Peruano de Economía desarrolló una nueva medición que indica que habrían 327.000 personas más en situación de pobreza, las cuales no estaban consideradas en los cálculos del INEI. Entre los factores que se tuvieron en cuenta están el acceso a los servicios de salud y servicios básicos, el gasto en educación y la posesión de bienes e inmuebles. En el área urbana, la población pobre sería menor, pero en el área rural, 21 de las 25 regiones registraron un mayor índice de pobreza. Las regiones más pobres serían Huancavelica, Cajamarca y Huánuco, mientras que la región con menor pobreza continúa siendo Ica, tanto para el enfoque multidimensional como para el enfoque monetario. Bien, y para hablar sobre este tema, que es bastante complejo, pero acá lo vamos a tratar de desmenuzar un poco para que usted también lo pueda entender, hemos invitado a Luis Alegría, él es economista principal del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a Economía para Todos. Valeria, gracias por la invitación. Hay que desmenuzar esto y explicar más o menos dos cosas, dos conceptos distintos. El cálculo pobreza monetaria y el cálculo de pobreza multidimensional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, el cálculo de pobreza monetaria lo que hace es considerar a las personas pobres en función a su capacidad de suplir ciertas necesidades, pensado en un umbral que se llama la línea de pobreza. Si una persona puede gastar 344 soles o más en un mes, el INEI lo considera como una persona no pobre. Y ese número, ese 344, se calcula considerando necesidades tanto alimenticias como no alimentarias. ¿Sí? Entonces, una persona que gasta 250 soles al mes se considera pobre porque no logra cubrir esas necesidades, y una persona que gasta 500 soles sería considerada no pobre. Eso es lo que dice el enfoque monetario. Ajá. ¿Y el enfoque multidimensional? En el enfoque multidimensional lo que se hace es identificar un conjunto más amplio de carencias en la población. Existe un índice que se llama el índice de pobreza multidimensional que desarrollaron unos investigadores de Oxford en el 2008. Y este indicador consta de 12 carencias distintas que van en tres pilares: educación, salud y condiciones de vivienda. Entonces, cada una de estas carencias le otorga cierto score a cada hogar. Por ejemplo, si el hogar no tiene niños en edad escolar, pero que no están matriculados en el colegio, tiene una necesidad no satisfecha, ¿cierto? Si ningún miembro del hogar con más de 11 años tiene 5 años de estudios de colegio, también es una necesidad no cubierta en el lado de la educación. Si el hogar no tiene acceso a electricidad, agua, desagüe, si los pisos de la vivienda no son los adecuados, si no asisten a centros de salud, si no consumen un mínimo de calorías al día, si usan combustibles como carbón o leña, y si no poseen ningún activo, todos esos son los 12 indicadores que utilizamos para medir la pobreza multidimensional. De allí, la razón por la que el IP ha detectado más personas pobres, porque no solamente se están enfocando al ingreso de los 344 soles al mes o el gasto, sino que están viendo, el panorama un poco más amplio, el espectro más completo. Correcto. Lo que hemos hecho en el IP es tomar la encuesta nacional de hogares, que es la fuente de información que se utiliza para calcular la pobreza monetaria también, pero hemos mirado qué hogares no tienen algunas de estas necesidades, y siguiendo la metodología que existe, que sería la metodología que utilizaría el INEI y el MIDIS para reportar la pobreza multidimensional a partir del 2021, hemos encontrado que
la pobreza, la incidencia de la pobreza sería de 21,5% de la población. No el 20% como decía. El INEI lo mide, midiéndolo por el lado monetario, es 20,5% de la población. Es decir, un punto porcentual más, que son aproximadamente 327.000 personas. ¿No? Tenemos un cuadro, Luis, para poder comentar, que son las regiones más pobres, a ver si nos ayudan para ponerlo en pantalla. Son cuadros donde hay una diferencia bien importante en la que ustedes detectan el índice de pobreza monetaria y también el índice de pobreza multidimensional. Las regiones más pobres, ¿cuáles son? ¿Ustedes la tienes ahí? Sí, en términos monetarios, las regiones más pobres, el top de regiones más pobres es Cajamarca, Huancavelica y está Ayacucho. Pero si lo miramos en términos multidimensionales, Huancavelica y Cajamarca siguen siendo de las más pobres, pero se le suma Huánuco. Ahí está el cuadro para poder comentarlo. Huancavelica sigue liderando. Esto también fue el año pasado, porque esto es del 2000... Esta es data del 2018. 2018. Sí. ¿La tendencia sigue igual con Huancavelica? ¿Sigue siendo la...? Sí, hay pocos casos que tienen brechas importantes, ¿no? El caso de Huánuco es el más saltante porque es casi 20 puntos porcentuales más de pobreza. En términos monetarios tiene 29,9% de personas en situación de pobreza, claro. Y si lo miramos por el lado multidimensional sube a 47%. Wow. Entonces hay casi la mitad de la población tiene estas carencias, ¿no? Estos dos indicadores multidimensionales. El gasto mensual supera los 344 soles. Sí, a pesar de que 30% de la población puede gastar. En el caso de Huánuco, ese umbral de 344 es a nivel nacional, y que para calcular la pobreza en cada región se utiliza una línea distinta, porque en cada región el costo de vida es distinto, ¿no? Entonces, pero sí, hay 30% de la población arriba de ese umbral de gasto para considerarse no pobre, pero son hogares que no tienen estas condiciones de vida, ¿no? Ahora, las regiones menos pobres sigue Ica en la cola, digamos, un poco salvándose por allí, Lima y Callao también. ¿Por qué Ica? Bueno, Ica tiene... La mayoría piensa, no, Lima tiene que ser la región menos pobre, los recursos se concentran acá. Sí, es cierto que la actividad económica se concentra más en Lima, pero Ica está viviendo un boom a raíz del boom agroexportador, ¿no? En Ica está prácticamente en pleno empleo siempre. La agroindustria, que es un motor muy importante de generación de empleo, tiene buena parte de su actividad ahí. Entonces es esperable que exista muy poca pobreza. Mineras, Arequipa, Cajamarca, ¿cómo se están comportando en este índice que ustedes están estudiando? En el caso de Cajamarca, la pobreza multidimensional es más alta que la monetaria. Estamos hablando de 49% de la población en pobreza. Lamentablemente en Cajamarca el sector minero ha perdido mucho impulso, no hay nuevos proyectos que se estén dando ahí, la actividad está deprimida en la zona. En el caso de Arequipa sí tenemos una pobreza, sea cual sea la medición, abajo de 10%. En el caso multidimensional es 9.8%, en el caso monetario es 8.6% de la población. Es una cifra... Es la tercera más baja de la... Tiene que ver también mucho con la capacidad de gestión de las autoridades locales y regionales, sobre todo en los puntos del país que son mineros, porque reciben un canon. Hay que ser bastante inteligentes, bastante responsables en la distribución, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, justamente muchas de estas cosas son servicios que deberían ser servicios públicos, ¿no? El acceso a centros educativos, el acceso a salud, agua, desagüe, electricidad, son todas cosas que dependen de la gestión. Los tres servicios que más carece la población a nivel nacional. Si miramos el 100% de la población en situación de pobreza, mirándolo por el lado multidimensional, el 86% carece de escolaridad familiar. O sea, el 86% de los hogares pobres no tienen algún miembro del hogar que sea mayor de 11 años que haya ido 5 años seguidos al colegio.
El 78% no tiene desagüe. El 73% no usa combustibles peligrosos en el hogar, leña, carbón, etc. El 70% de los hogares pobres no tiene pisos adecuados en sus viviendas. El 68% de los hogares no tiene ni radio, TV, radio, TV, 68%. No tienen radio, TV, celulares, internet, bicicletas, motos, refrigeradoras o títulos de propiedad de su domicilio. Es decir, casi 7 de cada 10 peruanos pobres no tiene radio, televisión. No tiene ninguno de esos actos. Y casi 8 de cada 10 peruanos pobres no tiene desagüe. No tiene desagüe. De allí la importancia. Ahora, 9 de cada 10 no ha tenido educación básica. Tú hablabas de la diferencia rural y urbana. Siempre solemos hablar de que de repente las diferencias, las carencias en el sector rural del país es bastante relegada, no hay atención. ¿Qué cosas han observado ustedes en el estudio? Justamente las cifras indicarían que la desatención en el área rural es bastante más notoria de lo que hace ver la pobreza monetaria. En términos, si miramos pobreza monetaria, 14.4% de la población urbana es pobre, 42.1% de la población rural es pobre. En términos multidimensionales, la pobreza urbana baja de 14.4% a 9.3%. Y la pobreza rural salta de 42.1% a 62.8% de la población. ¿Qué significa eso? 20% casi más, ¿no? Sí, la medición monetaria estaría subestimando la incidencia de la pobreza en el área rural en 1.86 millones de personas. De allí la importancia del gobierno de apuntar que se amplíe un poco el panorama por parte del INEI y leer bien lo que está sucediendo a nivel nacional. El índice de pobreza estaba prácticamente aumentando, que es lo que ha comentado Luis Alegría, economista principal de IP, que estuvo con nosotros en Economía para Todos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información.